Ya he abordado en otras ocasiones críticas hacia la saga de los androides que, bajo mi punto de vista, resultan injustificadas si se analiza el contexto de tales situaciones. Sin embargo, hay una en particular que nunca traté y que se repite constantemente. Los personajes en la saga de los androides son estúpidos para que la trama pueda avanzar. Esto va a ser algo así como una contraparte a lo que acabamos de ver de Vegeta es un idiota, Vegeta es un pendejo. Esto es como la versión más... porque el otro era una parodia, ¿sí? El otro era un video de risa. Esto es una versión más analítica. Eso, el objetivo de este video no es negar que en esta saga los personajes tomen malas decisiones desde el punto de vista del espectador, sino más bien demostrar que esas decisiones son completamente coherentes con su caracterización, con la narrativa y con el universo interno de Dragon Ball. Es decir, puede que no tomen decisiones óptimas para nosotros, pero sí toman decisiones lógicas para ellos mismos, por lo que sin más divagación comenzamos con el video. Let's go. Para comprender mejor los futuros puntos del video y mi análisis como tal, es necesario entender una cosa. Si analizamos una historia desde parámetros de la vida real o desde el yo habría hecho esto, cualquier obra de ficción termina pareciendo estúpida. El análisis correcto se hace entendiendo el mundo de la obra y quiénes son sus personajes. ¿Tiene sentido que Goku haya actuado así? ¿Por qué Vegeta hizo tal cosa? ¿Trunks no debió haber hecho aquello en lugar de esto? Porque es muy diferente decir la trama avanza gracias a que los personajes son estúpidos a la trama avanza gracias a que los personajes actúan acorde a su desarrollo previo y respetando su caracterización. Cuando alguien... Este tipo es demasiado bueno analizando cosas. Porque es verdad, cuando ves la saga de los androides y miras que todos se comportan como machos alfa así que quieren pegarse entre todos, dices, ¿no hubiera sido más coherente matar a los androides antes de que nacieran? ¿O matar a Cell cuando eras más poderoso que él? Pero luego te pones a pensar, los personajes son así y siempre han sido así. Les encanta pelear, les encanta pegarse con todo el mundo. Y tienen un orgullo que... diablos. Así que pues sí, realmente actuaron acorde a sus personalidades. Quien plantea la primera afirmación no está analizando Dragon Ball como tal, está analizando su propia reacción emocional como espectador omnisciente. Hay que recordar que nosotros como espectadores sabemos cosas que los personajes no, y además no vivimos bajo su misma lógica, por lo que con esto en mente vamos a poder entender mucho mejor el porqué de ciertas cosas. Vamos a arrancar por el inicio del arco, una situación que muchos plantean como solución a todo el conflicto androide y que, si bien es cierto, haberla tomado sería acabar con la propia saga ni bien comenzó, pero más importante aún, la inacción de los personajes es totalmente coherente con ellos mismos. Los personajes venían de enfrentar al mayor tirano jamás visto, Freezer. Pasaron por innumerables situaciones críticas tanto contra él como contra los Saiyajin, Piccolo Daimaku, etc. Sin embargo, cada situación, por muy negativa que fuese, dejó algo positivo, incrementos de poder y nuevos aliados. Lo peor de esta crítica es que es planteada incluso en la misma obra, no es una situación que Akira decidió obviar, al contrario, abarcó una posibilidad que servía para acabar con el conflicto de entrada y la descartó a la perfección. Ningún personaje fue descaracterizado, ninguna oposición a dicha solución se sintió forzada. Empecemos por Bulma, quien es la que propone acabar con... Ok, ahora mismo lo va a decir él, pero es interesante esto, gente. Bulma propone desde el principio acabar con los androides antes de que sean despertados. Ir directo al laboratorio del Dr. Makihiro y destrozar a los androides, a todo el laboratorio, antes de siquiera haber pasado por esto. Pero ¿qué hacen nuestros héroes? ¿Qué hacen ante tal idea magnífica que podría resolver todo? Gero en ese instante para evitar la aparición de los androides. Su propuesta fue 100% lógica y coherente para su personaje, haciendo un fuerte contraste entre un humano común y corriente y un grupo de guerreros que solo busca mejorar y mejorar. De todos los presentes, el único que está a favor es Krillin, y tiene sentido. Nunca fue un personaje que pensara en combatir o tener intenciones de superarse a él mismo sin importar qué. Incluso desde el arco de Freezer, su mayor objetivo de vida ya había sido comunicada al espectador: casarse con una linda chica. Después tenemos a Vegeta, el cual no solo se opone, sino que amenaza con acabar con todos si hacen esa estupidez. De más está decir que su reacción fue sumamente coherente con él y con todo lo que se nos había mostrado.
En el arco anterior fue humillado por Freezer y superado por Kakaroto, por lo que al enterarse de que en el futuro había sido asesinado por unas máquinas, lo estúpido habría sido aceptar el plan de Bulma. Los 3 años que tenían para entrenar era la oportunidad perfecta para superar sus límites y los de Kakaroto, y derrotar a los androides sería la mejor manera de confirmar si efectivamente lo había logrado. También tenemos... Claro, o sea, si nos lo ponemos a pensar desde la mentalidad de los personajes, la cual creo que es equivalente a un luchador de la MMA, como dije antes. Al ser ellos, ¿sabes? Vegeta fue humillado, fue asesinado, gente. Obviamente va a pensar, mierda, ¿no? Este es el momento en el que demuestro que yo soy el verdadero príncipe Saiyajin. Y por eso no podía permitir que la amenaza fuese destruida desde el principio. Es que tiene mucha lógica. A Ten Shin Han demostrando cero miedo a morir, reduciendo todo a si me matan es porque llegué a mi límite, totalmente acorde a un personaje que nunca mostró miedo a la muerte. Con Goku pasa algo similar, ya había mostrado preocupación por su muerte en el futuro, y no por la muerte en sí, sino porque no iba a poder enfrentar a los androides. ¿De verdad les parecería lógico por parte de Goku que, tras mostrar mayor preocupación por no poder pelear que por su propia muerte, acepte el plan de Bulma? Sería estúpido narrativamente y completamente es verdad, y fuera de lugar para lo que es el personaje. Iría en contra de lo que es el personaje, ya que a él le gusta siempre demostrar que es el mejor y el más poderoso. Aunque claro, hay una pequeña evolución entre el Goku de los Saiyajin, de la saga Saiyajin, al Goku de Cell. Porque al principio él se mostraba como alguien que estaba determinado a vencer, ¿sabes? Alguien que estaba determinado, iba a dar todo con tal de vencer, ¿sabes? No le importaba nada. Ya para la saga de Cell, él es más como, pues yo soy el mejor, ¿sabes? Está totalmente confiado en que sus poderes superan a los de los demás. Y el simple hecho de pensar en que iba a morir por culpa de una enfermedad en el corazón, en vez de morir peleando, como podría ser, pues lo desmotivó mucho, ¿no? Y él quería comprobar que en serio era capaz. Estamos hablando de Goku, el mismo que se enojó con Kamisama cuando frenó un golpe de Piccolo Jr. pidiéndole volver a atacarlo para que sea justo, aún sabiendo que la propia Tierra estaba en peligro. También es el mismo que, ante las constantes advertencias de Kaiosama, se emocionó ante la idea de pelear contra alguien tan poderoso como Freezer en lugar de evitar un enfrentamiento. A lo que voy, el personaje ya había mostrado demasiadas veces que, por más poderosa que sea la amenaza, prefiere llevar sus poderes al límite superándose a sí mismo que recurrir a alternativas lógicas y pragmáticas para solucionar el conflicto. Además, en el caso de los androides, ya tenía garantizado que no iba a morir por la enfermedad del corazón. Y por último, Krillin, que aunque estuvo de acuerdo en principio, planteó una visión final muy buena. Tras cada amenaza, surgen nuevos aliados como Piccolo y Vegeta, y sin una nueva amenaza en común a la que enfrentar, quizá podían seguir confiando en Piccolo, pero en Vegeta era mejor seguir teniéndolo de aliado sin lugar a dudas. Con esta observación por parte de Krillin, la decisión de no ir y acabar con Gero toma también un rumbo estratégico indirecto, no solo emocional. Por lo que, en resumen, que a un grupo de artistas marciales y guerreros Saiyajin vengan y les cuenten que en 3 años van a ser asesinados por unos androides, al contrario de infundirles miedo o pánico, lo que les infunden es todo lo contrario, deseos de volverse más fuertes, entrenar sin descanso alguno y demostrarse a sí mismos que serán capaces de sobreponerse al destino. El entrenamiento cambia todo, mientras que en el futuro nadie sabía de dichas amenazas y los agarraron desprevenidos, los del presente estarán 100% preparados para lo que viene. En toda esta situación, no es que Bulma tenga la razón absoluta y los demás sean tontos, simplemente viven bajo valores distintos. Es que Akira Toriyama, mi gente, Akira Toriyama era un genio para la escritura. Todo esto es impresionante porque el tipo supo cómo moldear los personajes para que cada uno tuviese ideas distintas y a la vez muy parecidas. Cada quien quería demostrar que era el mejor y que diablos podía dar lo mejor de sí, ¿no? No sé, es una manera increíble. Y la excusa de Krillin de pensar es mejor que todos piensen en pelear contra un enemigo común a tener que lidiar con ellos cuando se molesten. Aparición de número 19 y número 20, los personajes sentían orgullo por haberse sobrepuesto al trágico destino que Trunks les relató, todos excepto uno, Vegeta.
Pero antes de indagar ahí, veamos a los demás. Nadie había muerto, Picoro humilló a número 20 sin necesariamente ser tan fuerte como un Super Saiyajin y sobre todo, habían logrado ganar sin la ayuda de Goku. La positividad en los guerreros Z era visible, el esfuerzo de los últimos 3 años valió totalmente la pena, pero la cara de todos cambia radicalmente cuando Trunks menciona no conocer a esos androides y Gero anuncia que despertará a número 17 y a número 18. De repente toda la situación se torció, acababan de humillar a 2 androides, pero el creador de estos afirma con total certeza que los nuevos enemigos que despertará acabará con todos sin problema alguno. Es acá cuando personajes que se opusieron a la alternativa de Bulma mencionada en el punto anterior están decididos a evitar que estos nuevos androides despierten. Si el científico que acaban de humillar asegura que aún así 17 y 18 los acabarán fácilmente, entonces la cosa es seria. Ya no hay nada que probar, ya no hay 3 años para entrenar y ver quién puede con la amenaza. La confianza de Gero con sus androides es la confirmación total de que, ni con esos 3 años de entrenamiento, serán rivales para esos androides que en el futuro los eliminaron a todos y la Tierra se volvió un infierno. Y es acá donde entra en juego Vegeta, que como mencioné al inicio, fue el único que no mostró ni orgullo ni satisfacción al acabar con 19 y ver que 20 también sería aniquilado. Tras la humillación de haber sido derrotado en su primera llegada a la Tierra, más adelante no haber podido contra Freezer, ser superado por Goku y encima terminar asesinado, el haber conseguido el Super Saiyajin y haber superado a Goku, reavivó tanto su orgullo como su confianza en sí mismo, pero en alguien como Vegeta no es suficiente, también necesita demostrarlo. 19 y 20 le resultaron unos debiluchos que no sirvieron para reivindicar su honor Saiyajin y su superioridad ante el resto, pero 17 y 18 eran la oportunidad perfecta para ello y evitar su despertar a pesar de las reiteradas peticiones de Trunks lo consideraba además de una cobardía, una estupidez. Para el ojo espectador, el actuar de Vegeta además de terco es estúpido, pero para el ojo del propio personaje era todo lo contrario. Lo estúpido hubiese sido evitar el despertar de los nuevos androides cuando estos representaban la oportunidad perfecta de demostrar lo que siempre sintió, superioridad ante el resto de insectos. Igualmente, más allá de los pensamientos... Es que en verdad todos están actuando en base a sus personalidades. No pueden decir... este debió haber hecho tal cosa y la otra, porque realmente iría en contra de la personalidad de Vegeta. Si Vegeta se ponía a pensar en que quizás debían destruir a esas máquinas antes de que nacieran, entonces no estaría pensando como es. No iría en forma a su caracterización, ¿no? A su evolución de personaje. Sería muy extraño. Internos de los personajes, los androides 17 y 18 despertaron porque Gero se adelantó y sacó provecho de su ausencia de ki. Nadie tuvo la culpa como tal. Por lo que llegado el momento de su despertar, entra nuevamente en juego un pensamiento bastante lógico y razonable por parte de Trunks, no solo a ojos del espectador, sino también para el personaje mismo y la caracterización que Akira le había dado, huir y esperar a que Goku se recupere. Para el resto quizá era una opción, pero para Vegeta, en lo absoluto, estaba 100% seguro de haber superado a Kakaroto. ¿Cómo iba a rebajarse a evitar un combate y esperar a que Goku se recupere? Era absurdo, tenía frente a sus ojos la oportunidad perfecta para reivindicar todo lo que había perdido en sagas anteriores y desaprovecharlo no era una opción, incluso existiendo el riesgo de morir durante el proceso. Lo demás ya lo sabemos, 18 lo humilla, los demás guerreros Z son de... Qué rica esa patada, ¿no? Durante el proceso, lo demás ya... Le partió el brazo a la mitad, gente, de una patada. Damn, bro. ¿Recuerdan? O sea, creo que Akira Toriyama no era muy bueno dándoles personalidades femeninas a las mujeres, pero era excelente dándoles personalidades devastadoras, así agresivas, gente. Es lo que necesitamos. Que vuelvan las chicas Terminator. Lo sabemos, 18 lo humilla, bueno, los demás guerreros Z son... Estoy hablando por hablar, pero realmente en los animes actuales hay muchas chicas dominantes. Mira, One Punch Man, Boku no Hero, ¿dónde más? En todas partes, mira, Kimetsu no Yaiba, todos los animes tienen chicas con personalidades dominantes, atrevidas. Y eso es realmente lo que gusta, gente, eso es lo bueno. Son derrotados en un abrir y cerrar de ojos y, nuevamente, el guerrero Z con más humanidad latente y miedo lógico ante situaciones así, prefiere no involucrarse en el combate, y es acá cuando pasa una situación que más adelante justificaría otra acción de Krillin, la cual muchos usan para tildarlo de estúpido y de simp, el beso de número 18. ¿Enamorarse por un simple beso sarcástico es una idiotez?
Definitivamente, pero de nuevo, visto desde afuera, desde adentro de la obra, Krillin había mostrado como objetivo de vida casarse con una linda chica, y si bien un beso sarcástico no era suficiente como para pretender una vida con ella, los acontecimientos que vinieron después sí que comenzaron a despertar esa ilusión en él. Es decir, no fue simplemente ese beso, pero ya retomaremos este punto más adelante. Pero para cerrar con este bloque, hay que entender que para alguien como Vegeta, el personaje más criticado durante el arco por ser analizado sin tener en cuenta su caracterización y desarrollo previo, no es suficiente conseguir poder, necesita demostrarlo. Y es sacado. Y lo de Krillin, yo no lo entiendo, gente. O sea, si lo analizamos detenidamente como lo hace Fermac, claro que se entiende de que Krillin pues se enamoró, sintió que realmente ellos no eran malvados. Él confiaba en eso, él confiaba. Y efectivamente los androides, por alguna razón los androides de esta época no eran malvados. Eran autómatas, pero tenían personalidad. Eran más bien como cyborgs. No eran androides. Pero no sé, no me cabe mucho en la cabeza que Krillin destruyera el botón de autodestrucción, ¿sabes? Quiero entenderlo, pero es que en el fondo pienso yo que eso fue una pendejada. Aún así, muy bien, muy bien. Donde la necesidad de Vegeta por demostrar su poder comienza a tener grandes consecuencias. Pero antes de explayarme más en el asunto, vemos cómo los personajes, a diferencia de la creencia de que actúan como estúpidos todo el arco, hacen lo contrario. Piccolo decide sacrificar las esferas del dragón para fusionarse con Kamisama, una situación muy bien plasmada ya que el incremento de poder abismal de tal asimilación fue mencionada desde el arco anterior por el Gran Patriarca, por lo que en pocas palabras, Piccolo no solo fue inteligente al tomar tal decisión, sino que dejó su orgullo de lado y ese rechazo que tenía hacia Kami únicamente para poder proteger a la Tierra, llevando su Kami Koro-sama poder al mismo nivel que el de número 17. Por otra parte, tenemos a Vegeta, quien hombre, qué pelea más deliciosa. su poder al mismo Gente, mira ese puñetazo. nivel que el de número Cómo le levanta la espalda, Dios mío. Qué buena pelea. 17. Por otra parte, tenemos a Vegeta, quien tras recibir tremenda humillación por parte de número 18 y ver que apareció una nueva amenaza, es cuando se decide a superar los poderes de un Super Saiyajin. Y eso no es todo, conoce también a Goku que, aún dormido, intuye que también planteará lo mismo al recuperarse. Krillin y Trunks por su parte, investigan el laboratorio, encuentran los planos de 17 y le dan a Bulma la misión de encontrarle un punto débil. Nuevamente el grupo de Guerrero Z demuestra su inteligencia y experiencia ante situaciones críticas para poder hacerle frente a la amenaza. Cuando Goku se recupera, Vegeta efectivamente tenía razón, está decidido a superar los poderes de un Super Saiyajin y es ahí cuando propone entrar a la habitación del tiempo. Era una situación crítica, no tenían 3 años enteros para entrenar, los androides podían buscar revancha en breve, Cell podía llegar a absorberlos, etc. Mientras tanto tenemos a Krillin, a quien vemos aferrándose a la idea de que los androides no sean tan malvados. Si por palabras de Trunks son más fuertes que los de su época, e indudablemente la línea temporal cambió, ¿por qué no podía existir la posibilidad de que no fuesen igual de psicópatas que en el futuro? Pero su esperanza no radicaba en querer que el mundo se salve, es a partir de acá donde Krillin comienza a mostrar interés amoroso en número 18 y con bastante justificación. Como dije, si la línea temporal sufrió tantos cambios, ¿por qué uno de esos cambios no puede ser el que los androides no fuesen malvados? Como mínimo, tenía el indicio de que no mataron a ninguno de los guerreros Z, totalmente distinto a lo que sucedió en el futuro. Cabe también decir que pues... O sea, sobre lo de Krillin, finalmente, hay muchas cosas que él dice que son muy interesantes. La idea de que los androides en esta línea del tiempo no sean malos es curioso porque realmente en las líneas de tiempo pueden cambiar demasiadas cosas. Al parecer este es un universo donde los androides no solo son más fuertes, sino que al menos tienen un poquito de corazón, un poco de personalidad.
Cell absorbe a 17 y se vuelve una amenaza imparable, al menos hasta que Vegeta sale de la habitación del tiempo con mucho éxito en su entrenamiento. El príncipe nuevamente estaba en la cima, superó con creces a esos androides imparables, superó los poderes de Super Saiyajin que tenía previo a entrenar en la habitación del tiempo y sobre todo, había superado a Kakaroto. Básicamente había vuelto al punto de partida y la situación era exactamente igual. Número 19 y número 20 resultaron ser dos chatarras debiluchas que no sirvieron para demostrar su poder. Con Cell era exactamente lo mismo. Resultó un pobre diablo que no sirvió para demostrar todo el poder que había conseguido tras un año en la habitación del tiempo. Cell Perfecto representaba lo mismo que número 17 y número 18 anteriormente, la mejor oportunidad para demostrar su superioridad total, reivindicando su orgullo y honor de Saiyajin. Pero ¿no se supone que Vegeta debió aprender de la primera vez y acabar con Cell en lugar de dejarlo perfeccionar? Para la escritura del personaje y el desarrollo que Akira Toriyama le había dado, eso no era una opción. Para el Vegeta de ese entonces, mostrar su superioridad lo era todo, y arriesgarse a que pase lo mismo que con los androides no era una posibilidad, y aun creyendo que existe, la tomaría igualmente. Un guerrero Saiyajin como él preferiría morir y condenar a la Tierra que acabar con Cell cuando era una simple basura. Es que tiene sentido, ¿no? Si lo piensas desde el punto de vista de un hombre macho que le gusta andarse de rudo así matando a todos, ¿sabes? Realmente tiene sentido pensar, no voy a pelear con basuras. No voy a pelear con un ser que puedo derrotar así, ¿sabes? Claro, Vegeta pensó, mira, si estás diciendo que te vas a volver mucho más poderoso que yo, pues hazlo. Porque estás peleando mal, ¿sabes? Él quería un reto, él quería un reto de verdad. Por lo que acá quiero hacer hincapié una vez más en lo que dije al principio, analizándolo superficialmente desde el ojo del espectador. Claro que Vegeta fue estúpido dándole la oportunidad a Cell de perfeccionarse, pero desde la visión interna de la obra, desde la caracterización de personajes, desde el desarrollo que Toriyama le dio a Vegeta y desde el punto de vista del propio Vegeta, tal acción fue sumamente coherente. En ese momento, Vegeta era capaz de sobreponer sus deseos egoístas por sobre el bienestar de la Tierra y los demás, y está perfecto. Así funcionaba el personaje y así fue escrito. Pretender que, por simple lógica humana, Vegeta debió haber eliminado a Cell es pedirle a Toriyama que tire a la basura todo el desarrollo previo de Vegeta y lo descaracterice como personaje simplemente para darle una solución al conflicto que no hubiese sido satisfactoria narrativamente hablando. Mira, y ¿A qué voy? muchas de las cosas que hizo Akira Toriyama en esta saga fueron un poco improvisadas, pero estoy un poco seguro de que esta parte de Vegeta contra Cell no fue del todo improvisada. Siento yo que quizás, o sea, esto es intuición mía, yo no sé cómo habrá sido. Siento yo que quizás él ya tenía planeado de que Gohan fuese el final, fuese la batalla final. Así que pensó, tal vez desde este punto pensó, necesito que Cell se transforme en Cell Perfecto. Y teníamos a Vegeta que estaba así de destrozar a Cell. Hombre, era una pelea decisiva. Así que obviamente para poder avanzar vamos a usar el método de el orgullo de Saiyajin, que tiene sentido dentro de la obra. Vamos a dejar que el pendejo de Vegeta se confíe en sí mismo, como siempre, y lo terminen humillando. Y con todo esto, simple, Vegeta dejando perfeccionar a Cell para demostrar su superioridad y recuperar todo ese orgullo y honor que había sido pisoteado arco tras arco, es sumamente coherente con su personaje y orgánico dentro de la trama. El personaje no está actuando estúpido para que la trama avance, el personaje está actuando estúpido porque la escritura y el desarrollo que Akira le dio lo llevó a actuar así sin importar las consecuencias de que un enemigo como Cell se vuelva tan poderoso, logrando también que la trama avance. ¿Entienden a lo que voy? ¿Entienden por qué critico tanto la visión reduccionista de la trama avanza solo porque los personajes son estúpidos? No, la trama avanza porque todos y cada uno de los personajes actúan como se supone que deberían actuar bajo la escritura y el desarrollo que Akira les dio durante toda la obra. Pedir que... Es que es muy cierto, porque si los personajes actuaran de manera lógica, con inteligencia, no tendría ningún sentido, ¿sabes? O sea, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su manera de pensar. No puedes pedirle a Vegeta que simplemente deje ir la oportunidad de demostrar que es el verdadero, ¿sabes?
Aunque al final lo hacen picadillo, pero como quieras. Caractericen a los personajes para terminar la trama sin emoción alguna es algo que nunca voy a entender. Por lo que ahora pasamos a Krillin. Ya vimos que no fue un simple beso lo que ocasionó que más adelante no destruyese a número 18. El personaje fue desarrollado durante todo el arco con la esperanza de que los androides no fuesen tan malvados y con fundamentos para creerlo. Y si a eso le sumamos el deseo que constantemente Krillin comunicó durante arcos previos sobre querer casarse, da como resultado un actuar sumamente lógico, no destruir a número 18. Sobreponer sus sentimientos, su esperanza en que 18 sea buena y su deseo personal de casarse por sobre el bienestar de la Tierra es una estupidez. Para muchos como espectadores sí, pero nuevamente, Akira ya había desarrollado el personaje para que ante una situación así, tomara la decisión de no asesinar a la chica que había despertado un interés romántico en él. Pero podía revivirla con las esferas del dragón, no tiene justificación, totalmente falso. Krillin era... Oye, ¿y si Krillin fallaba ese pisotón? ¿Y si Krillin fallaba este pisotón y oprimía el botón sin querer? Revivirla con las esferas del dragón. ¿Te imaginas? ¡Pim! ¡Ay! Krillin. Tiene justificación, totalmente falso. Krillin era consciente de que las esferas del dragón ya no existían por la fusión entre Kamisama y Picoro, y respecto a Namekusei, ni siquiera sabían a qué planeta se habían ido. Todo el contexto y el desarrollo estaban perfectamente construidos para que Krillin destruyese el control remoto. Llamarlo no irónicamente simp es no haberle prestado atención a los pequeños detalles que Akira fue añadiéndole al personaje como su fuerte deseo de casarse. Y siento que este tramo de la saga es del que más se suelen agarrar para tildar de estúpidos a los personajes, pero desde la perfección de Cell en adelante hay muy poco. Quizá a Goku dándole una semilla o dejándole la responsabilidad a Gohan, pero son los puntos que he tratado a profundidad tanto en mi video sobre escrituras increíbles en Dragon Ball como en el de si tiene o no sentido que a Gohan no le guste pelear. Por eso lo de Krillin me gusta porque realmente si lo pensamos bien, él tiene sus metas claras. Él es el humano, o sea, el más humano. El humano mejor escrito en Dragon Ball. Y no me vengan con pendejadas de que Mr. Satan o Maestro Rochi. No, yo siento que Krillin demostró siempre tener un poquito de coherencia por encima de todos. Pensar sano, ¿sabes? No sé, es alguien como que quiere una vida tranquila. O sea, él se entrenó para ser más fuerte que sus compañeros Shaolin, que eran unos bullying. Pero claro, Krillin no pensaba ser así como Goku, el que se supera en todo, ¿sabes? Él quería una vida con una chica linda, ¿sabes? Eso es excelente. les recomiendo verlos en caso de que tengan interés de conocer mi opinión ante tal actuar de Goku, así también evito alargar innecesariamente el video con explicaciones que ya he dado. Por lo que para terminar, les dejo un consejo al analizar tanto a Dragon Ball como a cualquier tipo de obra. Si ves que un personaje toma una o varias decisiones estúpidas, tenés que ver si lo hace por razones coherentes. Si en sus razones hay coherencia tanto argumental como de caracterización de personaje, el escritor de la obra hizo un magnífico trabajo. Claro. Por lo que una vez terminado el video, el turno es tuyo. ¿Qué opinas sobre el actuar de los personajes en este arco de Cell? ¿Estás de acuerdo conmigo y crees que juzgarlos bajo el ojo de espectador o viendo la lógica interna de la obra es errado y reduccionista? Déjame saber todas tus opiniones en la caja de los comentarios. Te estaré leyendo. Fíjate que yo, hablando sobre la saga Android, fíjate que yo siempre pensé que estupidez, ¿no? Cuánta testosterona tiene esta gente para ponerse así de que no, yo quiero pelear, yo quiero entrenar y pelear contra esos androides. O sea, sí. Ahora que lo analizamos correctamente, tiene coherencia de que cada personaje actúe acorde a su personalidad. Pero en su momento yo pensé, verga, men, tan fácil que estaba resolver todo esto. Y actuaste como un imbécil, un pendejo, ¿sabes? Una tras otra vez. No sé. Bajo mi punto de vista, en un principio, claro, pensaba que quizás Vegeta alardeaba demasiado y por eso lo aniquilaban. Pero lo cierto es que Vegeta está construido de tal forma de que él sienta que necesita superarse a sí mismo, ¿sabes? Porque él se siente inferior en muchos aspectos. Así que la manera correcta es la manera de los hombres, ¿sabes?
de los verdaderos Saiyajin machos, pechos peludos, dándole una paliza buena a un tipo que sea muchísimo más poderoso que tú. Así de sencillo, así, pensamiento de macho. Tiene coherencia todo lo que analizamos, todo lo que Fermac nos acaba de exponer. La caracterización de personajes y el uso de ciertos argumentos para poder hacer que la trama avance, ¿verdad? Estupideces necesarias que son construidas en base al personaje y cosas así. Realmente tiene razón, tiene mucha coherencia. Y lo de Krillin está bien, tiene razón. Yo de pequeño pensé, Krillin era un pendejo. Es un pendejo, Bulma se esforzó. Pocha, ¿sabes? Bulma sola pudo haber destruido toda la saga. Si Bulma hubiese tenido el poder de un Saiyajin o un ser tan poderoso, la saga se acaba en 2 capítulos. Bueno, ya saben, mi gente, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima. Todos los links están abajo en la descripción para que vayan a apoyar a Fermac. Y pues sí, gente, prepárense porque vienen proyectos nuevos, ¿eh? Hasta la próxima.